Y les pido por favor, igual pongan su matrícula al inicio para saber que nada más están activos. Recuerden que la asistencia pues, no es necesaria, se va registrando solo pues, el tiempo que permanecen, si entran y salen, o a qué horas llegaron, si llegan tarde, ¿no? Nada más pongan por favor ahí en el chat su matrícula o el saludo si quieren de llegada para que saber que sí estuvieron activos al principio. Y recuerden que en cualquier momento les voy a pedir que lo hagan de nuevo o que saluden o que participen en algo para tener constancia de que sí están atentos, atentas, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a iniciar. Le decía, después de las medidas de tendencia central, tipo de medidas que sigue, gracias ya a los que participaron, son medidas de dispersión que también se conocen como medidas de variación o variabilidad, ¿verdad? Pues como su nombre lo dice, ¿no? Y tiene mucha relación, de ahí el nombre. Entonces, esto nos indica la forma en cómo cada uno de los elementos o observaciones están dispersas o qué tan diseminadas están con respecto al valor central. Recordemos que el valor central es la mediana. Entonces, nos dice qué tan dispersas o qué tan distribuidos están, ¿no? No olvidemos esa parte. Son medidas de dispersión, pues tiene relación o que ver con eh, la distribución, por lógica, ¿no? Vamos a continuar con esa parte y, pues bueno, ¿por qué su importancia, no? Ahí tenemos una campanita donde nos está representando, si se fijan, nos está representando dos conjuntos de datos. Un conjunto de datos en esta campana que se nota más bajita, pero vean que a la vez está más extendida, ¿no? Hacia los extremos, ¿sí? Esa tiene más dispersión que la que está al centro, miren. La que está al centro, pues los datos están más compactos hacia el centro. Acuérdense que la medida siempre es la parte central. Entonces, esa es la importancia de ver las medidas de dispersión. Eh, Dos muestras pueden tener el mismo valor central, pero la variabilidad es distinta. Aquí lo estamos viendo, ¿no? Hasta lo estamos observando. Su variabilidad es distinta. De hecho, los resultados que obtengamos en la primera que mostré, que es esta, pues van a ser más amplios que la segunda, ¿no? Que esta del centro. Vean que, bueno, vamos a dar detalle más adelante de eso, pero por lo pronto, con que tengamos clara esa parte que mencionamos, ¿no? ¿Cuáles son esas medidas? Vean, incluso ya usamos algunos, como el rango, ¿verdad? Ya usamos el rango. Por ahí viene también la varianza, que no la vamos a usar tanto, pero en la que nos vamos a enfocar más es la desviación típica. Desviación típica o estándar, que siempre, pues es muy común que se utilice, ¿no? Se fijan, eh, en los artículos, en los estudios, por ahí siempre la encuentran como desviación típica o desviación estándar. Y tenemos otros que es el coeficiente de variación. Entonces nos vamos a enfocar en desviación típica. Denme un segundito, por favor. Listo, continuamos entonces. El rango, le decía, ya lo habíamos revisado. Más que nada nos da el recorrido de un conjunto de datos o de la variable, ¿no? Pues recordemos que se determina por los extremos, ¿no? Acuérdense, dato mayor menos dato menor y ya tenemos el rango, ¿no? Entonces, realmente ese es el rango. ¿Qué, qué interviene en ello? Bueno, nos da más que nada la dispersión máxima.
¿sí? La dispersión máxima, de dónde inician, dónde terminan los datos, ¿no? Entonces, es una medida de dispersión absoluta porque es la dispersión completa, ¿sí? A diferencia de los demás que vamos a ver, ¿no? Bueno, no se emplea mucho, ya ven, ya lo usamos en una ocasión, pero no es eh, tan utilizado. Si acaso va a ser en esa ocasión, en ocasiones la revisamos para ver, pues sí, qué tan dispersos están, pero de extremo a extremo nada más, ¿no? Entonces, se denota con la R, ya sea mayúscula o minúscula, y pues bueno, ya sabemos cómo obtenerlo, ¿sí? De ahí nos a mencionar nada más lo que es la segundo o el segundo elemento de medidas de dispersión, que es la varianza, ¿sí? Entonces, este sí, se dice que es un grado de dispersión relativa. ¿Por qué? Bueno, pues depende eh, de la posición de los datos, pero en este caso, vean, es respecto a la media, ¿sí? Y hay que hacer ahí algunas operaciones que lo describen en esta parte, ¿no? Más que nada, la varianza eh, la vamos a utilizar incluso aquí, pero para llegar a encontrar la desviación estándar. Estas son sus fórmulas para datos no agrupados y para datos agrupados es esta. Su notación es una S al cuadrado. Entonces son dos fórmulas, podemos aplicar cualquiera. Yo creo que vamos a aplicar la primera ahorita que lo veamos, pero más que nada, como les decía, va a ser un vehículo para poder llegar a lo que es la desviación estándar o típica, ¿no? Que es esta. Si se fijan, la desviación estándar o típica, nada más se aplica raíz cuadrada a la S al cuadrado, acuérdense que es la varianza, ¿sí? Me regreso un poquito, ahí está, S al cuadrado es la varianza, ¿sí? Entonces yo teniendo la varianza, ya nada más le aplico raíz cuadrada y ya tengo la desviación estándar o típica, que lo podemos representar con una S simplemente, y vean que ya se eliminó el cuadrado. ¿Por qué? Porque ya aplicamos la raíz, ¿no? Entonces, de esa manera llegamos a la desviación estándar. Y esta es la que más usaremos, ¿sí? Es la que más usaremos. Vamos a mencionar por último el coeficiente de variación, ¿sí? También es una medida de dispersión relativa, por lo mismo no lo usamos mucho. Entonces compara el nivel de dispersión de dos muestras de variables estadísticas diferentes. En este caso, pues tienen que cumplir con eso, ¿no? Son diferentes. Y se denota con CV. Entonces, la imagen no se ve ahorita, pero esta no la vamos a aplicar, nada más la estamos mencionando, ¿no? Tenemos algunas ventajas y desventajas de cada uno. Me voy a ir directo hasta el que vamos a usar, que es la desviación estándar o típica, que es aquí. Eh, se expresa en las mismas unidades que la variable de estudio. Vean, una razón por las que pues, es más utilizada, aparte de que pues esta nos ayuda a encontrar otro tipo de análisis, a trabajar con otro tipo de análisis, ¿no? Es base, digamos. Utiliza todas las observaciones en su cálculo, eso también le ayuda mucho, ¿no? Para poder, pues para poder ser, o para tener la importancia, ¿no? Que se le da. Y es fácil de interpretar. Ahorita vamos a explicarlo, esa parte. De ventajas, pues prácticamente no se le determina, ¿no? Entonces, no sé si tengan ahí alguna pregunta, algún comentario para enfocarnos en revisar esta parte que hicimos, ¿no? Si hay algo, me dicen. Yo tengo por acá este ejemplo. Este ejemplo son el peso de estudiantes. A ver si alcanzan a verlo. Ahí lo estoy acomodando. Entonces, yo voy a encontrar la varianza. Por acá lo tengo en una tablita. La varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Vean que ahí puse sus iniciales. Bueno, en la varianza, la desviación estándar puse D y para CB puse el coeficiente. Para coeficiente de variación puse CV.
Entonces, voy a ir siguiendo ese ejemplo, me voy a basar en él para que podamos a lo mejor aclarar un poquito de lo que estamos hablando, ¿no? Para que nos ubiquemos un poquito mejor. Entonces, chéquenlo, por favor, porque ustedes van a tener que trabajar lo que veamos ahorita en sus ejercicios. ¿Sí? Entonces, lo que apliquemos ahorita lo tendrán que aplicar, que usar en sus ejercicios. Que es una manera de darle continuidad a esa parte, ¿no? Entonces, vean, lo primero que, el rango pues ya lo tenemos, no hay problema, ¿no? El rango ya, yo aquí lo tengo, fue el mayor menos el menor y ya me dio, apliqué ahí la fórmula, si se fijan, ¿no? Apliqué aquí la fórmula y pues yo creo que no habría necesidad de entrar en detalles, ¿no? Luego, si vemos la fórmula de la varianza, voy a hacer, acuérdense la varianza, voy a hacer la varianza para poder llegar a la desviación estándar, que es más, que es sencillo, ¿no? Para datos agrupados, la varianza, ahí está, es esta. Mire, para encontrar la varianza, yo ocupo una suma, pero de toda esta operación, esa operación la tengo que hacer para cada una de las clases. O sea, me conviene aquí agregar entonces una columna que multiplique. El MI es marca de clase, ¿sí? Menos la media y ese resultado lo elevo al cuadrado y lo voy a multiplicar por las frecuencias. Déjenme ver cuál usé acá. Aquí está. Es marca de clase por la frecuencia al cuadrado. ¿Sí? Marca de clase. Ah, tengo esta. Voy a aplicar esta segunda porque ahí ya la tengo indicada. Marca de clase. ¿Cuál es la diferencia, cuál es la diferencia de utilizar esa, profe, entre la primera y la segunda? En la bandeja de arriba. ¿Mande? ¿Diferencia? ¿Cuál es la diferencia de, o sea, cuándo puedo utilizar la de arriba y cuándo puedo utilizar la de abajo? No, ninguna. El resultado le va a dar el mismo. La forma de obtenerlo nada más. Utiliza elementos de diferente forma, más o menos elementos nada más. Incluso si alguien lo quiere probar de la otra forma, lo hace, ¿no? Yo sí voy a aplicar el de arriba. Voy a aplicar del segundo de acá de la derecha. Afuera. Aquí está el cuadro porque se ajusta. Entonces le decía, voy a aplicar la primera. Es marca de clase menos la media al cuadrado. ¿Sí? Entonces acuérdense que esta es para datos agrupados. Tengo que usar la media de datos agrupados y multiplicar por la frecuencia. ¿Sí? Y luego divido entre n. Es más, voy a copiar la fórmula para llevármela y estarla mirando acá. Ahí, ahí están ambas. Les voy a explicar esta. Esta es marca de clase menos la media. Aquí le voy a modificar. Menos la media. Le voy a poner así. Menos la media. Ya se eleva al cuadrado y luego se multiplica por FI. Multiplica por la frecuencia. No acumulada, ¿no? Ahí está. Entonces vean que me conviene hacer esta parte aquí. Voy a borrar lo que ya tenía. Entonces, es esta operación, aquí la señalo con el cursor, la que tengo que ir a estar haciendo en cada clase. En la 1, 2, hasta que termine, ¿no? Entonces vean, aquí voy a poner el igual
Y es la marca de clase, que ahí es 54, menos la media. Y la media de datos agrupados es 63. O sea, es acá. Voy a poner menos la media. Ahí la tengo, ¿no? Pero vean que eso lo tengo que elevar al cuadrado. Entonces voy a elevar al cuadrado. Ahí está. Y luego multiplico por la frecuencia. La frecuencia es 2. ¿Sí? Si vemos la fórmula, ahí está, ¿no? El azul es este 54, el rojo es este 63, elevo al cuadrado, y este que se ve morado, algo así, es este 2. Entonces ya cumplo marca de clase menos la media al cuadrado por la frecuencia. ¿Están de acuerdo? Entonces doy enter, ¿sí? Y de ahí puedo copiar la fórmula. Bueno, puedo copiarla, pero no me va a salir porque hay una celda, esta la de media, que es fija. ¿Sí se acuerdan cómo hacerlo para que es fija? Aquí lo selecciono este y le pongo F4, o le antepongo signo de pesos directamente a la letra y al número, ¿no? Ahí apareció ya. De esa forma sí lo puedo copiar y arrastrar, ¿no? Ahí está. Y me dio este 871. Me dio 871.38. Entonces, vean que ya apliqué todos estos elementos e hice la suma. Voy a checar si está bien la suma porque esta ya está aplicada. Y ya quedó, ¿no? Pues ya quedó. ¿Qué me falta ahí para terminar la varianza? ¿Quién me dice? Dividirla. Dividirla nada más. Gracias. Entonces ya hice todas las operaciones para las clases. Ya hice la suma. Me falta esta división. Entonces voy a poner esa suma. Y la voy a dividir entre n. N lo debo tener por acá arriba. O lo puedo tomar de acá, de la suma de las frecuencias, ¿no? ¿Sí? Ahí no se recomienda teclear la cantidad, ¿no? Hay que poner mejor en una celda el n, que es 50, y usarlo. Así como lo tengo ahí en el total. ¿Sí? Entonces, ahí está. Aquí, entonces, la desviación, la varianza es de 17.42 o 43, si lo quieran redondear, ¿no? Esa es la varianza. Entonces, acuérdense que la varianza es un vínculo, pues, también para llegar a la desviación estándar. ¿Qué tenía que hacer a la desviación estándar? ¿Quién dice? Sacar raíz cuadrada. Exacto, gracias. Entonces, nada más saco raíz, voy a usar la función de raíz. Voy a sacar raíz de la varianza y ya me va a dar la desviación estándar. La desviación estándar es de 4.17. ¿Sí? Si lo redondeo de 4.2. Entonces, esa es la distribución o la dispersión que tienen los pesos en este caso respecto a el valor central, ¿sí? Que es la mediana. Entonces, mayormente ahí se da la distribución. Yo lo pudiera comparar con otro conjunto de datos y si el valor es mayor, pues estaría más disperso el otro, ¿no? O el que tenga una desviación estándar mayor, pues sería un conjunto de datos más disperso, ¿sí? Entonces ya veríamos algo como lo que notamos acá. A ver dónde está. Aquí. ¿Sí? Si digamos que el que encontré ahorita fue de 4,
Si yo aplico otro que me da 6, pues digamos que va a ser esta de acá de abajo, ¿no? Esa sería la que tiene 6 porque están más dispersos los datos respecto a la anterior que tiene una dispersión de 4. ¿Cómo ven ahí la parte de la definición estándar? ¿Está difícil? Bueno, ahorita porque lo hice yo, ¿verdad? Pero y porque es en Excel, pues más sencillo. Si es más sencillo, vean que utilizamos la fórmula esta, pueden utilizarla de abajo, les debe dar lo mismo si lo aplican bien, ¿no? Nada más habría que cuidar eso, aplicarlo de manera correcta o adecuada, ¿no? Vamos a pasar entonces a, esa fue la fórmula que ya aplicamos, vamos a pasar entonces a al coeficiente de variación, que ya lo había mencionado, pero no, a ver si se carga la imagen. No se cargó, para ver si la pego acá. No. Bueno, si hay dudas ahí en cuanto a lo que ya veíamos de las primeras medidas de dispersión. ¿Todo bien? ¿Fácil? Mientras reviso aquí para cargar la imagen. Profe, ¿y no hay otra manera de sacar la varianza en Excel? La varianza se puede sacar para datos no agrupados. Hay una función que la puede sacar para datos no agrupados. Para datos agrupados creo que no, pero lo que me interesa es que pues se entienda cómo sale. Pues primero en qué consiste la definición estándar, por ejemplo, pero también cómo se obtiene, ¿no? Entonces, para tener una idea de ello, pues tendríamos que aplicar la fórmula, que sería así. O no sé si alguien ya lo probó con alguna función. También de repente nos encontramos calculadoras por ahí en línea que les ponemos los datos y nos la dan, ¿no? Eh, pero para cuando son no agrupados, ahí los tenemos en la tabla, entonces a lo mejor yo creo que sería más difícil, ¿no? Más difícil encontrar uno. ¿Alguna otra cosa? Ok, no cargó la imagen ahí, pero por acá tengo la fórmula que ya apliqué de el coeficiente de variación. Así que es, según esto, la media entre la desviación estándar por 100. Está simple, ¿no? El coeficiente de variación es
la media de datos debería ser aquí agrupados. Creo que ahí tuvo un error. Entonces, media de datos agrupados sobre la desviación estándar. No es al revés, desviación estándar, que es el azul, sobre media de datos agrupados por 100. Vamos a aplicarlo acá. A ver cómo nos da. Vamos a ver. Es desviación estándar sobre media de datos agrupados. Deben ser agrupados. Allá no lo tenía así. Por 100. 6.60. ¿Cuánto tenía ya? 6.60. Ahí está. El coeficiente de variación no se utiliza mucho, ¿no? Más que nada el que se enfoca regularmente es el 4 en la desviación estándar. ¿Sí? Como ven, dudas, preguntas hasta ahí. Con esta parte. No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Ok. Entonces, pues yo creo que avanzamos de una vez. Esos, lo que miramos ahorita, que son medidas de dispersión, el rango ya lo tenemos. Lo que hay que aplicar, sobre todo en sus ejercicios, pues va a ser la varianza y la desviación estándar, sobre todo eso, ¿no? La varianza no la ocupamos tanto, más que nada es tener la desviación estándar, pero vean que tenemos que pasar por ella para llegar a la desviación estándar, ¿no? Y el coeficiente de variación, pues no es tanto, ¿no? Entonces, esas dos sí hay que usarlo, perdón, aplicarlo en sus ejercicios, ¿no? Los que ya tienen. Bueno, vamos a ver rapidito también la siguiente parte, que son medidas de posición. Ya los habíamos mencionado, ¿no? Medidas de posición. Las medidas de posición están, pues no están difíciles, a lo mejor pueden estar un poquito, están también estas medidas de forma, ¿no? Pero esas medidas de forma igual no se utilizan tanto, ¿no? Más que nada determina la forma que tiene la curva de datos, que es lo que veíamos ahorita, ¿sí? Entonces, digamos que la forma de la curva nos ayuda a interpretar qué tan dispersos están o no comparados con otros de acuerdo a lo que veamos en la imagen, ¿no? O en la figura. Y estas son asimetría y kurtosis, no se utilizan tanto. Bueno, vamos a pasar a esa parte. Ahí están las curvas que mencionábamos, ¿no? Creo que no las estoy compartiendo, yo estoy hablando por acá. Ahí están, esas sí son. Entonces decíamos, nos vamos a saltar esa y vamos a irnos a las medidas de posición. Entonces, las medidas de posición, igual, el nombre de posición se refiere a la ubicación de los datos, vaya, en cierto punto, ¿no? Por eso se dice medidas de posición.
Por lo tanto, pues dividen a un conjunto de datos en grupos con el mismo número de individuos. ¿Cuáles son? Bueno, un elemento que debemos de considerar es que los datos deben de estar ordenados, así como para calcular o encontrar la mediana, pues deben de estar ordenados. Pueden ser de mayor, bueno, en este caso de menor a mayor, ahora sí. Entonces, ¿cuáles son esas medidas? Son cuartiles, deciles y percentiles, son los que tenemos ahí en pantalla. Entonces, esas medidas, pues como su nombre, pues lo indicaría por lógica, cuartiles es de 4 partes. Si hablamos que el conjunto de datos se divide en partes iguales, pues entonces cuartiles corresponde a un conjunto de datos en 4 partes. Los deciles en 10 y percentiles en, pues por cientos, ¿no? Son 100. Ahora, los cuartiles se refiere a 4 partes del conjunto de datos, por lógica, pues en 25% cada uno. De tal forma que el cuartil 1 es el primer 25%, pues acuérdense que están ordenados. Y el cuartil 2, pues es ya el primer 50%, ¿no? El cuartil 3 será el 75% de los datos, ¿sí? Y el cuartil 4, pues son todo el conjunto de datos, ahora sí el 100%. Lo mismo para los deciles, solo que de 10 en 10. Y para los percentiles también, solo que de 1 en 1, ¿sí? Es muy común, por ejemplo, que cuando encontramos algo significativo en el primer 25% de los datos, se dice, pues tal observación se encuentra en el cuartil 1. ¿Sí? Pues ya es una, digamos, una palabra ya más técnica de investigación y de análisis de datos, más científica, digamos, para referirnos a un 25%, ¿no? Es el cuartil 1 o el cuartil 2, que es el 50, ¿no? Pero bueno, vamos a ver los detalles de esto. Si hay dudas, me preguntan, ¿no? Entonces ya hemos dicho, los cuartiles se dividen en 4, pero vean, nosotros tendremos que hacer los cálculos, pero únicamente podemos hacer de 3, aunque los cuartiles son 4, solamente podemos hacer o encontrar 3 valores, ¿sí? ¿Cuáles? Los cuartiles se representan por la Q mayúscula, de tal forma que puedo encontrar el cuartil 1 en un conjunto de datos, o el 2, o el 3, o todos, ¿no? El cuartil 4 se preguntarán por qué no, por si es el último dato, porque ya están ordenados, ¿sí? Entonces es el 100%, ¿no? Entonces no ocupo encontrarlo porque ya están ordenados, ya sé cuál es, ¿sí? Y bueno, ahí está esa parte, 25, 50, 75. Recordemos que el cuartil 2 es el 50%, por lo tanto, coincide con la mediana, que es el 50%. ¿Cómo le hacemos entonces para hacer este cálculo? Véanlo. Lo primero es ordenar los datos de menor a mayor, ¿sí? En las tablas que yo hago, que hacemos, en las tablas de frecuencia, los datos, pues ya los tenemos ordenados de menor a mayor, si recuerdan, ¿no? Aunque están en clases, ya están agrupados, pero están ordenados de menor a mayor. Luego, lo siguiente es buscar el lugar que ocupa el cuartil, ¿sí? El buscar el lugar se refiere a la clase. Entonces vean que yo tengo aquí un conjunto de datos, pero ya están ordenados en clases, ¿sí? Está agrupado. Entonces, lo primero que tengo que hacer es encontrar la clase donde se encuentra el cuartil. Ya después voy a encontrar el cuartil, ¿verdad? Pero lo primero que debo de ubicar es la clase donde se encuentra el cuartil. Y posteriormente, pues eso me lleva ya a encontrar el valor del cuartil, ¿no? Bueno, vamos a irlo aplicando aquí. Digamos que, bueno, esto los voy a mover a un lado. Lo voy a mover hacia acá.
y digamos que voy a trabajar ahorita. ¿Cuál cuartil encontramos? Vamos a sacar el cuartil 2. El cuartil 2 debe coincidir con la mediana, mire. Debe de ser este, el 68.3. ¿Sí? Entonces, si a mí me interesa trabajar con el cuartil 2, ahí lo voy a poner. ¿Sí? Lo primero que debo de encontrar o de aplicar es la fórmula esta, K por N sobre 4. Vean, donde K representa el cuartil que voy a trabajar. Si yo voy a trabajar el 2, entonces K vale 2. Va a ser 2 por N sobre 4. En ese sentido, ¿hay dudas? En ese sentido, si yo voy a trabajar el cuartil 2, voy a encontrar que la K, entonces vale 2. K vale 2. Entonces, K por N sobre 4, lo voy a aplicar acá. ¿Sí? K vale 2 por N, que es 50, sobre 4. Ahí está, es 25. K por N sobre 4 es 25. ¿Sí estamos o ya se durmieron? A ver, saluden en el chat. O digan un hola o si estoy despierto o algo, ¿no? A ver, Profe, espero ahí el chat para ¿por, ver que sí están, mando. por qué tomó, o sea, por qué es 2? Porque tomó el cuartil 2. O sea, si Así hubiera es. tomado el cuartil 4, sería Ajá. sobre 4. Eh, ah, bueno, es correcta su idea, solo que el cuartil 4 no se calcula. Ah, ok, gracias. Sí. Podemos encontrar cuartil 1, 2 y 3 nada más. Entonces, como estoy trabajando en el cuartil 2, pues entonces K vale 2 ahorita. ¿Sí? Entonces ahí está, ya se reportaron quienes sí están, gracias. Alguien puso hola de hola, ¿verdad? No de saludo. Sí, no invitaron por el café, Marcos. Bueno, gracias. Ahí está aclarado ya, si hay algo, igual nos preguntan, ¿no? Entonces vean que lo primero es encontrar la clase del cuartil. ¿Cómo encuentro la clase del cuartil? Pues me voy a las frecuencias acumuladas y voy a buscar hasta dónde se acumula el 25. ¿Sí? Hasta aquí acumulo 2, hasta aquí 17, hasta aquí 16. Y el 25 se acumula hasta acá. ¿Sí? Entonces vean que esa es mi clase del cuartil 2. Me faltó la I, pero sí lo voy a dejar. Es mi clase del cuartil 2. Esta es la clase del cuartil 2. ¿Sí? Todavía no tengo el dato, pero sé que ahí se ubica. ¿Estamos de acuerdo? Ya se nos fue Carlos. Bueno, vamos a aplicar la fórmula. Ya hicimos los primeros dos pasos. Ahora tengo que aplicar esta fórmula, esta formulita, ¿no? Ya entré ahí. Y aquí vienen las descripciones, así como lo hacíamos en la mediana y en la moda de medidas de tendencia central, pues así tenemos que describir estos elementos, el LI, el N ya lo tenemos, el FI menos 1, ¿no? El LI es el límite inferior de la clase y ahorita ya lo tenemos, ¿sí? Y el N, pues no hay problema, ya sabemos que es 50, creo. El FI menos 1 dice que es la frecuencia acumulada anterior a la clase del cuartil. Y el AI es la amplitud de la clase. El AI es la amplitud de la clase. Entonces, voy a llevarme esto. Voy a llevarme esto para acá, para que lo estemos mirando y aplicando, ¿no? Atentos ahí, atentas. Yo tengo un LI.
Los voy a poner así para mejor comprensión, ¿no? Tengo un LI, que es el límite inferior. Ya tengo la clase del cuartil. El límite inferior es 62. ¿Sí? El límite inferior de la clase del cuartil es 62. El superior es 64. ¿Sí? Luego, el FI-1 se refiere a la frecuencia acumulada anterior al cuartil. Yo me vi en la frecuencia acumulada que era 31, la anterior tiene 16. ¿Estamos de acuerdo? Frecuencia acumulada anterior a la clase del cuartil. Entonces sí sería ese 16. El FI-1. Pues aquí es 16. Y ahí es el tamaño del intervalo. ¿Sí? El tamaño del intervalo aquí es 3, 4, 5, es 3. Acá lo tenemos, ¿no? El tamaño del intervalo es 3. Entonces, el tamaño del intervalo aquí es 3. Voy a separar este. ¿Estamos de acuerdo? El tamaño del intervalo es 3. Estoy trabajando en este, ¿no? Estoy trabajando en este. Por lo tanto, aquí ya puedo obtener el resultado. Si yo sigo esta fórmula, es LI primero, puse el igual, LI, me quitó. Entonces es LI más, en la parte de arriba del quebrado, en el numerador va el K por N sobre 4, luego menos el FI menos 1. Entonces, aquí es K por N sobre 4, que es 25, menos FI menos 1, que es 18. Pero vean que para que esto se respete, debo tener un paréntesis en esa parte. ¿Sí? Debo tener un paréntesis para que se haga esa operación primero de resta y después se haga la división, porque de ahí la división es sobre FI. A ver, aquí ya me tapó este y ya me hizo que me enredara todo. ¿Qué es FI el de abajo, verdad? El FI no lo había contemplado, ahorita lo confirmo, pero el FI es 15 ahí. El FI entonces es 15. Ahorita lo confirmo, pero no estoy seguro. Y luego, todo eso lo voy a multiplicar por el 3. Por el 3, que es el tamaño del intervalo, que es este, ¿no? Vamos checando. Y si es FI, miren, es 63.4. Dejen ver acá los de inicio. Los dígitos. 63.4, acá, los decimales. 63.4 cerrado. Y acá nos dio 60, la mediana, 63.8. Este fue más exacto. ¿Se acuerdan que debe de coincidir el cuartil 2 con la mediana? 63.8. Entonces, hubo una pequeña variación muy mínima, pero recuerden que pues si redondeamos la mediana, pues es lo mismo, ¿no? 63.8 es 64. Ah, no. Yo lo estaba contando como 64 ahí, ¿no? Bueno, finalmente 63 es una variación muy, muy mínima que pues igual se da por la organización de los datos, ¿no? Pero sí coincide, son 63. ¿Sí? Ahí en ese caso el 63.4 no aplica para 64 y la mediana sí, pero les decía, es una variación muy, muy mínima. Como ven ahí, dudas sobre el cuartil. Los cuartiles son estos cuartiles, ¿no? No, profe, todo bien. ¿Todo bien?
Entonces, si gustan, hacemos otro de... Esto también hay que aplicarlo en sus ejercicios, ¿no? Los dos. Esto es lo que les va a quedar de tarea. Esos son los cuartiles, pero vean que los demás son muy similares. Vean los deciles, se refiere a los 9 valores que dividen a la serie de datos, ¿no? Nosotros podemos calcular 9, acuérdense, pero los datos se dividen en 10 partes iguales. La última, repito, no la calculamos porque ya sabríamos cuál es. Entonces, eso se refiere al 10, 20, 30 hasta el 90%, ¿no? Lo mismo, el decil 5 va a coincidir con la mediana como fue el caso de ahorita, ¿no? Y vean que la fórmula es básicamente igual. ¿Qué le encuentran de diferente? ¿Quién me dice? La división de entre 10. La división entre 10, entonces prácticamente, si se fijan, gracias, es igual, nada más que este está hablando de cuartiles, es entre 10. El anterior hablaba de deciles, es entre 4, ¿no? Entonces, le decía, la dinámica es la misma. Entonces, yo creo que no habría problema. Ocupan que hagamos otro, ya la dejamos ahí. Ya Marco lo veo acostado ahí, mire, Marco Antonio. O así es su foto. Anda de flojo, profe. No, así es mi foto. ¿No? No, mi foto. Ah, su foto. Ah, no, de que ya se acostó, así como que para mirarme como Está dormido. está dormido, ¿no? Pero se anda acostado. Ah, ok. No, pues qué gusto. Con aire acondicionado y todo. Otro, dice Cristian. Bueno, vamos a hacer otro. Vamos a hacer uno de un decil. Un decil. ¿Qué decil, Marco? ¿Cuál quiere? Para que despierte. Un número del 1 al 9. Un 6. Un 6, va. Entonces voy a poner la fórmula acá para que igual las podamos comparar. Las podamos comparar. Esta la va a quedar un poco más arriba. Y vean que ahora yo el decil es con la letra D y es el 6. Entonces, por lo tanto, mi K, ¿cuánto vale? ¿Cuánto equivale mi K? Si es el decil 6, mi K vale 6, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo primero que debo hacer es el K por N sobre, en este caso va a ser sobre 10. K por N sobre 10, porque son deciles, ¿no? Acuérdense que ya cambió ahí la letra, son deciles. Voy a aplicar esa fórmula. Entonces es K por N, que es 50, sobre eh, sobre 10. En este caso, bueno, voy a teclear el 10, que no recomiendo mucho hacerlo, ¿no? Ahí está, me da 30. El K por N sobre 10 me da 30. Entonces yo tengo que venir a los acumulados y buscar el 30. ¿Sí? El 30 se encuentra, bueno, va a coincidir ahí, porque está muy cerquita del anterior, ¿no? Está muy cerca del 50. Los datos están agrupados, digo, tienen poca dispersión, es la forma correcta de decirlo. Entonces, coincide aquí la clase del cuartil 2, en este caso es la misma, la clase del decil 6, ¿no? La clase nada más, el dato no va a ser el mismo. Entonces, el límite inferior sí va a ser igual. El límite inferior ya no lo voy a teclear, va a ser 62. El FI menos 1, pues sí va a ser también el 16. Que acá le había puesto 18 porque la frecuencia
Este fue el error, no me di cuenta, no me dijeron. Aquí ahora hay 16. Y ya no dio exacto. 63.8, 63.8. Mira. 73.8, 73.8. Era para ver si daban cuenta, nadie se dio cuenta, ¿verdad? Entonces ya sabemos que aquí hay 16. ¿Sí? En ocasiones sí hay variación, pero pues es por el ajuste de las clases. ¿Sí? Qué bueno que ya nos dimos cuenta y nos dio exacto, ¿no? Y nos da lo mismo. No, porque esto es diferente el K por N. Y el tamaño del intervalo es igual, ¿no? Yo voy a aplicar mi fórmula acá. Entonces va a ser LI, que es 62. Ese sí es igual que el anterior, ¿no? Más K por N, que es 30, menos el FI menos 1, que es 16. No se nos olvide acá poner el paréntesis para que se haga la operación primero. Ponemos el paréntesis, hacemos la división entre la frecuencia, y la frecuencia pues va a ser igual también, ¿no? La frecuencia es 15. Sí. La frecuencia es 15 y ahí multiplicamos por 3. Entonces va a estar muy cerca al otro, pero no van a ser igual. Subió uno, mire, 64.8 corresponde al decil 6. Ahí está. Decil 6 fue 64.8. Profe, no se tiene que dividir sobre la frecuencia. Sí lo dividí según yo. Ahí está dividido. Déjame le muestro aquí este 12 es la frecuencia, mira, aquí está, el 15. Ah, sí, cierto. Es la frecuencia de esa clase, la clase 6. Entonces ya notaron la corrección de acá también, ¿no? 63.8, 63.8. ¿Sí? Si sacáramos el decil 5, no debe dar lo mismo. No debería dar 63.8, porque ese es el 50% también, ¿no? Entonces, pues ahí está, es lo que teníamos que ver, le avanzamos. ¿Qué van a hacer? De aquí, pues practicarlo, ¿no? Hay que practicarlo. Hay que sacar en sus ejercicios uno de cada uno, ¿no? Un cuartil, un decil y un percentil. En cada uno, el que ustedes elijan. O pueden elijan el que esté más cerca de su matrícula. Si su matrícula termina, no sé, en 57, pues van a hacer el cuartil 1, perdón, el cuartil 2, porque el 57 está más cerca del cuartil 2 que del 3, ¿no? El percentil se haría en el 57 y el decil se haría en el 6, ¿no? Así como lo hicimos ahorita. Entonces, cada quien en su ejercicio van a aplicar las medidas de tendencia central, perdón, medidas de dispersión, las que ya miramos, y las de posición, una de cada uno en los ejercicios. ¿Sí? ¿Sí están o se fueron? Ya se perdieron, ¿verdad? Ya le copiaron a Marcos, se acostaron, durmieron. No, sí está bien, profe. Ah, sí, Nomás que le quería preguntar si nos podía pasar la grabación de la clase para claro. enviarnos, por favor. Sí, la pasamos. Entonces, vamos a... Pues va a ser eso. Voy a dejar entonces de grabar.